Amén. Amén. ¿Alguien quiere agua, hermanos? Hoy es la última lección del libro de Hechos, ¿verdad? Entonces hoy concluimos ya esta serie del libro de Hechos, ¿verdad? Cómo es la vida cristiana, cómo eran en los primeros cristianos. Y el siguiente domingo vamos a empezar una serie nueva, ¿verdad? Que yo estoy orando a Dios para que me guíe a ver qué compartir, ¿verdad? Pero probablemente empiece a dar una serie de el libro de Daniel y Apocalipsis. No sé por qué yo he sentido mucho hablar de ese tema, pero ya si Dios me confirma, pues ya lo empezamos a ver el otro domingo, ¿verdad? Son temas. Apocalipsis y Daniel son dos libros que van de la mano. O sea, uno no puede estudiar solamente Apocalipsis sin voltear a ver Daniel, y no puede uno estudiar Daniel sin ver Apocalipsis. Son libros tienen una conexión, son libros proféticos, y tenemos que estudiarlos a la luz de ambos. Entonces, vamos a ir viendo si Dios nos guía a dar esos temas, y ya los estaríamos viendo la próxima semana. El día de hoy concluimos con Hechos capítulo 28, que es la llegada a Roma de Pablo. ¿Cuántos hemos, eh, cómo vimos el naufragio, ¿verdad?, que tuvo Pablo en el Mediterráneo? Cómo llegó una tormenta, cómo Pablo fue ahora sí que arrastrado por las malas decisiones de un centurión, que en su desesperación pues toma decisiones precipitadas. Ocurre este naufragio, y entonces Pablo y los que estaban con él encallan en una isla. Estaba en el dibujo. este, entonces ellos encallan en una isla, este, y se dan cuenta que esa isla es la isla de Malta, ¿verdad? Es una isla chiquita que está aquí al sur de Sicilia, ¿verdad? Siracusa, y esta es Malta, ¿verdad? Aquí en esta parte está la isla de Malta. Es una isla donde durante muchos años fue habitada por fenicios. Los fenicios eran un pueblo del Mediterráneo. Entonces ellos no hablaban griego y no hablaban romano, ni latín, ni nada, ¿verdad? Ellos eran los romanos y los griegos les llamaban a esos pueblos bárbaros, aquellos que no conocían el griego como tal. Entonces a veces en la Biblia, cuando se mencionan los bárbaros, eran gente que ajena al mundo grecorromano. O sea, que no estaban familiarizados con el mundo grecorromano. Ellos hablaban una lengua que era el púnico, así se llama el idioma. Entonces Pablo llega por pura casualidad ahí. O sea, él llegó por accidente. Ahora sí que se convirtió en evangelista por accidente, ¿verdad? De ahí podrían sacar una película de Hollywood. Pero ahí Dios hace una obra sorprendente en la vida de los malteses. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 28. Dice el versículo 1. Si quieren voy a leer yo el primero y ustedes leen el segundo, y así sucesivamente. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Dice: en aquellos lugares había propiedades
del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó y solícitamente 3 días. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. De allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio de del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, todos juntos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ay, pensé que era el 30 era el último, pero no es el 31. Amén. Fíjense, aquí es ya cuando Pablo llega a Roma, pero vamos a ver algunos aspectos de esta historia, hermanos. Aquí todavía Pablo no sufre ninguna persecución en Roma. Es decir, que Pablo llegó a Roma alrededor de entre el año 60 y el año 64. Porque si bien el emperador Nerón ya estaba tomando el trono como emperador en Roma, eh,
La persecución de los cristianos inicia en el año 64 después de Cristo con el incendio de Roma. Entonces, Pablo llega a Roma aproximadamente entre el año 60 y 62, ¿verdad? Más o menos entre esas fechas. Y él, por eso es que dice el texto que él predica sin ninguna oposición en medio de Roma. Pero el libro de Hechos, por alguna razón, se descontinúa. Y aquí es el final de Hechos. ¿Por qué se deja de escribir Hechos? ¿Verdad? Muy probablemente lo que marcó la interrupción del libro de Hechos haya sido la persecución que se desata por Nerón en Roma, ¿verdad? Entonces, como quien está escribiendo el libro de Hechos es Lucas, el médico de Pablo, este, eh, algunos eruditos dicen que a Pablo se le encarcela ya como tal, o sea, es decir, ya no se le deja en la cárcel que tenía alquilada, sino que se le encarcela como tal y se separa de Lucas. Entonces hubo una separación entre Pablo y Lucas que impidió que se siguiera escribiendo el libro de Hechos. Y Lucas se desconoce hasta qué punto él pues se va, ¿verdad? O se aleja de Pablo o empieza a tener muy poco contacto con Pablo como para continuar escribiendo el libro de Hechos. Y Pablo le da más importancia a escribir algunas de las cartas. 4 cartas fueron escritas por Pablo en Roma, ¿verdad? Efesios, Colosenses. Esas cartas Pablo las escribe desde Roma, ¿verdad? Primera, segunda de Timoteo, ¿verdad? Que él ya la escribe también en sus últimos días encarcelado en Roma. Pero es así como termina el libro de Hechos, abruptamente, ¿verdad? Ya se deja de escribir, pero algunos eruditos, la mayoría de ellos, concuerdan con que hubo una separación entre Lucas, el escriba de Pablo, y Pablo, ¿verdad? Y probablemente Lucas se haya enfocado más en otras cosas que en seguir escribiendo, ¿verdad? O sea, en tiempos, ahora sí que de persecución, de críticos como los que se empezó a vivir en Roma en aquel entonces, pues obviamente el escribir, que es algo que uno tiene que invertir mucho tiempo, pues pasó a segundo plano. Y en esta historia podemos ver también, digo, me regreso un poquito al viaje, que ellos naufragan y llegan a Malta. En Malta, pues pobre Pablo, ¿verdad? Después de naufragar, después de ser víctima de las malas decisiones de otras personas, llega, ¿verdad? Los lugareños pues les ponen un fuego ahí, dice el texto que se comportaron muy humanamente. Entonces, y cuando estaba Pablo recogiendo leña, pues le muerde una serpiente, ¿verdad? Este, después de todo, ¿verdad? O sea, lo que faltaba, ¿verdad? Si por eso fuera poco, ¿verdad? Después cuando estaba, por fin iba a calentarse con fuego y estaba recogiendo leñas, le muerde una serpiente, ¿verdad? Como cuando tienes un mal día, ¿verdad? Y luego llega y te orina un perro en el pantalón, ¿verdad? Entonces Pablo estaba en una situación, pues, un poco crítica, ¿verdad? Y los lugareños, pues, al ver esta situación, pues ellos pensaban que pues Pablo iba a morir, ¿verdad? O sea, porque pues en aquel entonces una mordedura de serpiente era mortal, o sea, no había atenciones. Lo más probable es que la especie de la serpiente fuera lo que le llaman una aspis o una áspida, así le llamaban a las víboras del Mediterráneo, que estas víboras vivían en muchas islas y muchas partes de a lo largo de Italia, a lo largo del Mediterráneo. Hoy en día ya no hay víboras venenosas en Malta. Digo, se lo digo porque si algún dice, no, pero no hay víboras venenosas en Malta. Bueno, actualmente no. En los tiempos de Pablo sí había, ¿verdad? Y lo más probable es que fuera una de estas especies, ¿verdad? Una vípera aspis, que es una serpiente venenosa. Hoy actualmente no hay porque Malta es una ciudad muy sobrepoblada. Entonces, posiblemente entre más gente haya en una ciudad, posiblemente la misma gente termina extinguiendo a los animales como víboras, osos o alacranes que representan algún peligro para la población. Entonces actualmente Malta no tiene víboras venenosas. Este,
pero en aquel entonces es muy probable que a Pablo le hubiera mordido una de estas serpientes, ¿verdad? Otros dicen que a lo mejor era una culebra, pero yo difiero de eso, porque normalmente las culebras o que no son venenosas no atacan. O sea, una víbora que no tiene veneno, como normalmente esas no muerden, esas huyen, o bien, si son las constrictoras, pues se te enredan, rara vez muerden. O sea, su naturaleza no es morder inmediatamente, a menos que sea una víbora venenosa. Y por la reacción de los lugareños podemos llegar a la conclusión de que estos tipos conocían la especie que le estaba mordiendo a Pablo y era venenosa. Entonces aquí ocurre un milagro, ¿verdad? Este, si a uno a veces piensa que nos está yendo mal y pasa una circunstancia, a veces Dios la usa para glorificarse, ¿verdad? Y mostrar su poder ante los incrédulos. Y en este caso, pues los habitantes de la isla, ¿verdad? Pues se sorprenden y dicen, oye, mira, pues este tipo va a ser un dios o va a ser este, alguien poderoso, ¿verdad? Y se acercan y Pablo aprovecha para predicarles, para hablarles de Dios. Y no solamente eso, sino que va frente a la persona más importante, que por el nombre probablemente era romano, y sana también los enfermos en su casa y empieza a sanar muchos enfermos en la isla, ¿verdad? Y de esta manera esta isla recibe el Evangelio. Si Pablo, miren, esta era una isla muy, muy pequeña. Probablemente para los evangelistas, y desgraciadamente a veces los cristianos pensamos así, que no, pues no hay mucha gente allá, ¿verdad? Pues ¿para qué ir? O sea, ¿para qué ir? O sea, no, pues ¿para qué vas allá al rancho? Pues ahí no hay nadie, pues está todo solo, ¿verdad? Si acaso hay unas 15, 20 personas. Casi siempre los cristianos cuando evangelizamos tratamos de buscar las masas, ¿verdad? Grandes urbes, grandes ciudades, queremos ver multitudes así en grande, pero Dios no es así. Dios tanto busca las multitudes como busca los pequeños rebaños. O sea, Dios no es un Dios que haga exclusión de pueblos, ni de personas, ni de ciudades, ni de localidades. Este, y Dios, pues, usa esta situación del naufragio para que Pablo, pues, llegue a dar ahí de pura casualidad. Y esa isla recibe el Evangelio gracias al naufragio que sufre Pablo. O sea, se fijan cómo cuando el cristiano sufre, cuando el cristiano pasa por una prueba, una situación difícil, tarde o temprano Dios la usa para bien. Fíjese, una vez yo estaba escuchando un testimonio del pastor Chuy Olivares, que él decía que él iba en una carretera, y él sufre un accidente, ¿verdad? Si no me equivoco, y se rompe el brazo. Y entonces, bueno, para esto, cuando iban en la carretera, pasan cerca de un hospital, ¿verdad? Y él va a un pueblo, ¿verdad? Un pueblo donde hay un hospital y todo, ¿verdad? Pero él decide, no, vámonos de largo, ya quiero llegar, bueno, el pastor Chuy Olivares es muy, así, muy recio en su forma de ser, ¿verdad? Entonces, ellos pasan de largo y sufren un accidente y se rompe el brazo, ¿verdad? Y adivinan a qué hospital va a dar, pues al hospital de ese pueblo, que era el hospital más cercano. Llegan, lo atienden y todo, ¿verdad? Y mientras él está ahí siendo atendido, le empiezan a hacer preguntas. Oye, ¿y usted para dónde iba? No, pues yo soy pastor, iba a tal lugar. Ah, usted es pastor, sí, sí. ¿Puede orar por nosotros? Sí, sí, claro que sí. Y entonces empieza él a orar y también a predicar y a compartirles el evangelio ahí en el hospital, ¿verdad? Con los doctores, enfermeras, los enfermos, ¿verdad? Y una de las enfermeras se acerca, ¿verdad? Dice, fíjese, hemos estado orando para que Dios enviara a alguien a predicarnos en este pueblo. Fíjese, hemos estado orando, dice, y entonces el pastor Chuy Olivares pues se queda así, ¿verdad? Y dice, ahora entiendo, ¿verdad? Y le pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿por qué tuviste que romperme el brazo para venir a dar aquí? ¿Verdad? Y Dios le respondió, porque si yo te hubiera dicho, sin romperte el brazo, no hubieras querido venir. Entonces, y hay veces que
la verdad, uno a veces de incrédulo y también de desobediente, a veces dice, no, no, ha de ser el diablo, o ha de ser mi emoción, ha de ser algo así, ¿verdad? Y no creemos que, pues imagínense, no tenía ningún contacto ahí, no tenía ninguna iglesia, no había nadie, o sea, solamente había un pequeño grupo de cristianos. Dice, pues yo voy camino acá, ¿por qué voy a llegar de pasada aquí, ¿verdad? O sea, pero pues a veces Dios tiene que rompernos el brazo, ¿verdad? Para decirnos, hey, yo te quiero, pero te quiero acá, ¿verdad? O sea, sí, yo sé que vas para allá, pero quiero que de paso llegues por aquí. Y a Pablo le pasó algo también parecido. Él iba a Roma, y le dijo, pues yo quiero que pases por Malta, ¿verdad? Y la única manera que pases por Malta es, tumbándote el barco y tumbándote todo. Y porque si a lo mejor Dios le hubiera dicho a Pablo, ve a Malta, ¿verdad? Pues dices, pues allá que voy a ir, ¿verdad? Es más, allá ni romanos son. O sea, son ni esto, o sea, ¿para qué, verdad? Una islita chiquita en medio del océano, con población de, ¿qué les gusta? 10,000, menos de 10,000 habitantes, ¿no? Entonces, este, y a veces nosotros, a veces somos así, hermanos, a veces, ignoramos la voz de Dios o la guianza de Dios y Dios a veces tiene que forzarnos a- sí, ahora sí que, como a Jonás, ¿verdad? O vas. ¿Y por qué, hermanos? Porque mire, cuando Dios nos llama a servirles, Dios nos pone a nosotros un sentir. Y fíjese, y pongo esto, hermanos. Muchas veces creemos que Dios nos llama a hacer algo, y tiene que venir alguien a decirnos, tiene que venir el pastor a decirnos, hermano, usted tiene que ir, o tiene que aparecer un ángel, o tener un sueño, una revelación. Y no, hermanos. A veces Dios simplemente te pone una carga por una persona, una carga así como que, ay, esto no sé por qué, ¿verdad? Como Nehemías, el llamamiento de Nehemías fue así. A Nehemías nadie le dijo que fuera a reconstruir Jerusalén. Él sintió una carga por sus hermanos judíos que estaban en Jerusalén al saber que las puertas de Jerusalén habían sido quemadas y los muros de Jerusalén habían sido derribados, y él sintió una carga por su ciudad. Y él no recibió a un ángel, no recibió una revelación, no recibió una orden de alguna autoridad religiosa, no, simplemente sintió una carga. Cuando Dios a veces llama a las personas, simplemente nos pone una carga, ¿verdad? Y nos pone un sentir de que haz esto, ¿verdad? O muévete de esta manera. Al menos, y en mi experiencia, así es como Dios muchas veces lo ha hecho, ¿verdad? A veces esperamos que alguien nos dé una palabra profética para actuar, o que soñemos algo, pero no, a veces Dios no obra así, hermanos. Dios simplemente nos pone una carga en nuestro corazón para, sí, a veces pedimos y pedimos y pedimos confirmación y confirmación, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer, o sea, no digo que Dios no lo haga, ¿verdad? Pero normalmente el llamamiento surge con una carga en nuestro corazón. Y entonces Pablo llega a esta isla y bueno, casualidad, ellos vuelven a zarpar, ahora sí rumbo a Roma, en otra nave alejandrina, pero una que había pasado el invierno ahí. Y ya ellos van recorriendo varios puertos llegan a Siracusa, ¿verdad? Llegan a esa ciudad llamada Las Tres Tabernas, que no eran tabernas como, así se llamaba la ciudad, o sea, es como allá, Tequila ¿cómo se llama? En Jalisco, ¿verdad? Hay un pueblo que se llama Tequila, ¿verdad? Ah, el pastor fue a Tequila. ¿Cómo que se fue a echar unos tequilas? No, o sea, hay una ciudad, hay un pueblo que se llama Tequila. Entonces ellos llegan bueno, primero pasan por Siracusa, que está acá, y ellos, llegan ¿ese es el camino a Roma, pa? O no, después rodean y llevan no, no, se me hace que ese no es. Se me hace que no, ese, sí, sí. Llegan por Siracusa y luego después llegan a Puteoli y de ahí se van por tierra hasta Roma, ¿verdad? Pasando. Y ahí pues Pablo va visitando a muchos personajes y muchos eh,
pues hermanos en la fe de otros apóstoles que habían levantado iglesias. Aquí surge un debate, hermanos, un debate porque los católicos dicen que Pedro era el obispo de Roma. Sin embargo, si Pedro hubiera sido el obispo de Roma, Pablo lo habría mencionado en sus cartas, ¿verdad? Y se hubiera mencionado en Hechos. Como por ejemplo, en pasajes anteriores en el libro de Hechos, podemos ver que cuando Pablo y Lucas llegaban a un lugar, mencionaban, y estaba ahí Cefas, ¿verdad? Y estaba ahí los discípulos, o estaba ahí Jacobo, el hermano del Señor. O sea, personas importantes solían nombrarlas cuando se encontraran con ellas. Sin embargo, este, eh, este ah, Pablo no menciona a Pedro, ¿verdad? Y en las cartas de Pedro, cuando Pedro habla este, él redacta su primera carta de Pedro, él hace referencia a que él está en Babilonia. Algunos escépticos dicen que no puede ser Babilonia la de Mesopotamia, ¿verdad? Que puede ser una Babilonia que estaba, una ciudad que también homónima que estaba en Egipto, pero los católicos y otros teólogos dicen que se refería a Roma porque lo relacionaban con la Gran Babilonia. Entonces, sin embargo, es difícil llegar a una conclusión si Pedro estaba en Roma y si fue asesinado por Nerón. Otra de las cosas es que normalmente, eh, bueno, Pablo no menciona tampoco en las cartas que redacta a las otras iglesias como Timoteo, Colosas, Éfeso. Él no redacta nada de lo de que dice Pablo, ¿verdad? Y Pedro en sus cartas hace a veces referencias a las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente Pedro haya leído posteriormente las cartas de Pablo y hubiera redactado o sea, su carta, sus dos cartas después de las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, las cartas de Pablo se escribieron entre el año 60 y 60, más o menos 67 después de Cristo. Y las cartas de Pedro se escribieron entre el 65 y el 70, ¿verdad? Entonces hay una discusión ahí temporal ¿cómo se llama? De la locación donde realmente estaba Pedro en ese tiempo. ¿Y por qué esa importancia, hermanos? Porque pues de ahí se agarra la Iglesia Católica para decir que Pedro era el obispo de Roma y que él es el heredero del Papa, ¿verdad? Y que por eso el obispo de Roma pues es el Papa, ¿verdad? Y ahí empiezan ellos a tratar de defender esa línea hereditaria del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero realmente se desconoce la localización precisa de Pedro en los tiempos de Nerón. Entonces llega la persecución a Roma en el año 64, cuando el emperador Nerón, eh, él en su megalomanía, decide incendiar toda Roma. O sea, la ciudad de Roma decide desatar un incendio para acabar con algunos de sus enemigos y otra también para abrir espacio y destruir algunas construcciones para levantar un palacio que él quería hacer. O sea, el tipo era megalómano y en medio de las represalias que él pudiera tener, él empieza a culpar a los cristianos. No, los cristianos fueron los que causaron el incendio, ¿verdad? Los cristianos son los responsables del incendio de Roma y esto, aquello. Y entonces se desata una persecución hacia los cristianos en el año 64. Y esa persecución dura 4 años, del 64 al 68, que es cuando Nerón se suicida, entre comillas, aunque muchos dicen que fue la guardia pretoriana la que lo asesinó. Eh, y en ese tiempo, Pablo es encarcelado. Ahí es donde ocurre esta separación entre Lucas y Pablo, ¿verdad? Y es la persecución tan brutal que cristianos, judíos, no judíos, griegos, romanos,
son apresados y asesinados por Nerón, ¿verdad? A Pablo lo ejecutan decapitado solamente por el hecho de ser romano, porque a los romanos no se les podía hacer otro tipo de ejecución más que ser aguillotinado, ¿verdad? Pero los cristianos griegos, judíos y gentiles, algunos los crucificaban, a otros les ponían brea en su cuerpo y les prendían fuego y los ponían como antorchas, este, haciendo referencia de que ellos incendiaron la ciudad de Roma. Entonces, pues son asesinados de una manera terrible y brutal, y esta persecución dura alrededor de 4 años. Algunos también dicen que Pedro llegó después del inicio de la persecución, que por eso no se menciona en el libro de Hechos ni en las cartas de Pablo. Pero es difícil realmente este, mm, determinar eso, porque era difícil accesar a Roma siendo cristiano, o sea, era difícil. Entonces, ningún cristiano podía salir y ningún cristiano podía entrar. Era mucha la persecución que había en ese tiempo. Este, y entonces ya en el año 68, pues Nerón es asesinado y le sucede su tío Claudio. Claudio ya deja a un lado la persecución y estabiliza más el imperio, da un poquito de libertad. Sin embargo, esa libertad no dura, hermanos. Y yo les decía que la persecución en los tiempos de los apóstoles y de la iglesia primitiva era el pan de cada día. Después Diocleciano, creo es si no me equivoco, Domiciano, perdón. Domiciano es el siguiente emperador que realiza una persecución más o menos entre el año 85 y 95, que es ahí donde el apóstol Juan es cuando él redacta el Apocalipsis, ¿verdad? Y él es encerrado en la isla de Patmos y es encerrado durante los tiempos de Domiciano, ¿verdad? Entonces la persecución también en Domiciano es una de las más fuertes de la iglesia. Y luego después les continúa Trajano, Marco Aurelio, y luego después, 50 años después, otra persecución de Séptimo Severo. Después, otros 100 años después, la persecución del emperador Decio, de Valeriano. Y por último, la persecución más cruel de todas, si ustedes pensaban que la de Nerón era fea, la peor de todas, que más víctimas hubo de cristianismo, fue la de Diocleciano, que esa fue del año 284 al 305 después de Cristo. O sea, imagínense, hermanos, casi 400 años de persecución en la iglesia primitiva. Ya hasta que llega el emperador Constantino en el año 400 más o menos, el emperador Constantino, que es el que ahora sí que aplaca todo y dice, no, vamos a hacer mejor que el cristianismo sea la religión oficial, porque a pesar de todas estas persecuciones, a pesar de la violencia que sufrían, no podían detener a la iglesia, hermanos. O sea, llegó a tal punto que Constantino dijo, pues sabes que no podemos con estos. Mejor que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, ¿verdad? Pero quiero mantener la religión bajo el control romano. Entonces es ahí donde empieza a haber una discusión este, de que el Papa fuera el obispo de Roma, ¿verdad? Para tener ahí el control de también, ¿cómo le llaman? Del control religioso centrado en Roma. Entonces es ahí donde se aplaca y se detiene la persecución en el cristianismo, ¿verdad? Y pasa ahora lo que es la época del oscurantismo, donde la Iglesia Católica toma el control de toda la administración eclesiástica. Y aquí es donde se derriba otra mentira también de los católicos, que ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera porque es la iglesia más antigua y la iglesia que fundó Cristo, y no es cierto, porque la iglesia católica se fundó realmente en el año 400. Hay iglesias, la iglesia copta, por ejemplo, en Egipto, que estaba fuera del imperio romano. O sea, ellos, los apóstoles no nada más evangelizaron dentro del imperio romano, ellos también
evangelizaron en Mesopotamia, en la India, en Armenia, ¿verdad? En Egipto. Ellos se dispersaron por todos lados. Entonces, la iglesia armenia, aún hoy en día existe y fue fundada por los apóstoles, al igual que las iglesias coptas en Egipto, ¿verdad? La iglesia ortodoxa de Oriente. Entonces, o- a- este, la iglesia católica trata de defender su globalidad, o sea, eh, pero eso surge por el hecho de que el Imperio Romano realmente es quien funda la iglesia católica para tener el control de la religión a lo largo del imperio. Y de hecho, fíjense cómo está el asunto. Después el Imperio Romano cae, en el año 400. Perdón, me equivoqué. Constantino, es el año 375, si no me equivoco, apa. 475. No, pero es ahí cuando cae Roma, ¿no? Pero, sí, pero no, pero cuando se hace la religión oficial del cristianismo, es en el 300, con 313, ¿verdad? Sí, me equivoqué yo. Es en el 313 y es hasta el año 475 donde Roma cae, pero continúa el Imperio Bizantino. Y es ahí donde surge otra iglesia, ¿verdad? Porque cuando el emperador Constantino pone la iglesia católica como la iglesia cristiana como la religión oficial, también divide el imperio en dos, el imperio de Oriente, romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, ¿verdad? Y entonces el obispo de Constantinopla dice, no, dice, yo soy el sucesor de Pedro, ¿verdad? Y el de Roma dice, no, yo soy el sucesor de Pedro, ¿verdad? Y surge también una división religiosa, que aún hoy en día está la iglesia católica de Oriente y la iglesia católica de Occidente, ¿verdad? La Iglesia Católica de Occidente pues se llama Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica de Oriente se le llama Iglesia Ortodoxa que actualmente es la iglesia que está en Rusia, ¿verdad? Que está en Grecia, que está en Rumania. Entonces ellos hace también ahí una división. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros pues estudiemos estos eventos que hubo y cómo la iglesia, a pesar de ser perseguida, a pesar de pues pasar por estos tiempos violentos, pues ellos se mantenían firmes. O sea, y no solamente eso, sino que el cristianismo seguía creciendo a pesar de la persecución. Durante 300 años, hermanos, de persecución constante. Y no pudieron. O sea, fíjense, los emperadores romanos con todo el poder que tenían no pudieron detener la iglesia. Y la iglesia seguía avanzando. Y sabe algo, gracias a estas persecuciones, la iglesia empezó a llegar a los lugares más recónditos del imperio. Yo les decía, a Malta el evangelio nunca habría llegado porque pues, los apóstoles se centraron en las grandes urbes, pero llegó gracias a un evento extraordinario, ¿verdad? Lo que pasa durante el Imperio Romano, ese es el Imperio Romano en su mayor cúspide, ¿verdad? Que creo que si no me equivoco era cuando estaba Marco Aurelio, al final del primer siglo, todas las flechas, ¿verdad? Sí, o sea, el cristianismo, pues por la misma la persecución que empieza a hacer, los mismos cristianos empiezan a huir de las grandes urbes y empiezan a llevar el evangelio a las áreas rurales, inclusive hasta fuera del imperio, ¿verdad? O sea, inclusive a lugares donde pueblos bárbaros, que los romanos y griegos llamaban bárbaros, les llevan también y van ahí y llevan ahí el evangelio. Y es entonces donde Dios utiliza a veces las persecuciones para hacernos también a nosotros compartir y hablar, ¿verdad? Sacarnos de nuestra área de confort, de estar solamente nosotros metidos en nuestra burbuja, ¿verdad? Y salir y predicar, ¿verdad? O inclusive avivarnos nuestra fe también, ¿verdad? Porque el cristiano en esos tiempos, hermanos, solamente existía dos opciones: la apostasía o abrazarte con todas tus fuerzas a la fe cristiana. Solamente había esas dos opciones. No había una opción intermedia.
Y eso es por eso que muchos cristianos morían, ¿verdad? Tomaban la decisión de morir antes de negar su fe, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, pa? Mm, mm. Ah, bueno, este es el mapa actual, ¿no? Es de la Edad Media. Sí, entonces, pues no, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, hoy en día, pues no padecemos por esas situaciones de persecución, no padecemos por violencia como lo ha ocurrido en otros periodos de la historia, ¿verdad? Hoy en día sí hay persecución, pero en algunos países meramente focalizados, ¿verdad? Medio Oriente, Corea del Norte, ¿verdad? Algunos sectores de África. En Latinoamérica, bueno, aquí en México, en los estados del sur, ¿verdad? Que son los cristianos son perseguidos, pero por radicales católicos, que esa es otra persecución que surge tiempo después, cuando la Santa Inquisición, que no tiene nada de santa, empieza a perseguir a los reformadores, ¿verdad? A Martín Lutero, Juan Calvino, ¿verdad? John Knox, George Whitefield, los empiezan a perseguir, ¿verdad? Simplemente porque no estaban acorde a las enseñanzas del catolicismo, ¿verdad? Martín Lutero estuvo a punto de morir en dos ocasiones. Una de ellas, él fue secuestrado por un príncipe alemán, pero si no hubiera sido secuestrado por él, lo hubieran asesinado. Padecieron también persecución, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Calvino, aunque no simpatizo con algunas doctrinas de él no podía salir de Ginebra, porque si salía de Ginebra, Ginebra es una ciudad que está rodeada por Francia, aunque es de Suiza, este, si salía un poquito, pues ya los franceses los perseguían, pues la monarquía francesa era extremadamente católica, entonces un ambiente de mucha hostilidad, de violencia. Y ya pues en el siglo, en estos últimos siglos, desde que el Imperio Británico empezó a tener auge, la persecución se aplacó, ¿verdad? De hecho, yo siempre he pensado que el Imperio Británico Dios lo usó de una manera para expandir el Evangelio, ¿verdad? Y para también traer paz y que el Evangelio pudiera seguir creciendo. Pero bueno, eso es un poquito de la historia, ¿verdad? Pablo muere, él pasa sus últimos días encarcelado. Algunos creen que duró aproximadamente un año entero encarcelado. Este, eh, Se desconoce realmente las condiciones en que él vivió, ¿verdad? Puesto que era ciudadano romano, pero algunos dicen que probablemente a lo mejor sí haya sido azotado porque Nerón tenía fama de ignorar completamente los derechos civiles. O sea, Nerón era un tipo loco, megalómano, que no obedecía las reglas, ¿verdad? Inclusive al final, si bien la historia dice que él se suicidó, algunos dicen que fueron la misma guardia pretoriana la que lo asesinó, porque el Senado y la guardia pretoriana ya no lo querían. O sea, entonces muchos emperadores o estaban del lado del Senado o se llevaban bien con la guardia pretoriana, ¿verdad? Entonces, si tú te echabas de enemigo esos dos, ya, o sea, era tu fin como emperador. Y en el caso de Nerón, pues llegó a tener ya roces con ambos grupos. Este, con guardia pretoriana me refiero a la rama militar del imperio, ¿verdad? Y el Senado era la rama política, empresarial del imperio romano. Entonces, siempre había esos dos rivalidades, y pues el emperador muchas veces seguía las órdenes del Senado o a veces seguía las órdenes de los pretorianos, ¿verdad? Pero había una lucha de intereses. De hecho, la mayoría de los emperadores romanos fueron asesinados, este, por traición. Eh, pero sí, en el caso de Nerón, pues él es asesinado y y le sucede su tío Claudio, Claudio César, y Dios lo usa también para traer más paz, ¿verdad? Un periodo corto, breve, pero pacífico, ¿verdad? Porque Claudio también no duró muchos años, también lo asesinaron.
10 años después de haber tomado el poder, pasan 10 años y él es asesinado mientras se bañaba, lo asesinaron. Este, y Dios permite, hermanos, que pase esta situación. Pablo, él muere asesinado, este, y pues ahora sí que todos aquellos que Pablo discipuló, pues empiezan a seguir, a continuar, ¿verdad? Tito, Lucas, Filemón, ¿verdad? Timoteo, Aquila y Priscila, ellos continúan la obra, ¿verdad? Y gracias a que Pablo discipuló y preparó a estas personas, ¿verdad? Por eso yo siempre he dicho que también es importante preparar a otros, o sea, porque uno no siempre va a estar, ¿verdad? Uno a veces puede fallecer o Dios nos puede recoger, ¿verdad? O inclusive uno le puede fallar a Dios y deja el lugar vacío. Y si no hay quien le suceda, pues el rebaño se dispersa, ¿verdad? O sea, se va y la obra se detiene. Pero cuando hay gente preparada y capaz de sostener la fe de otros, fíjense lo que estoy diciendo, de sostener la fe de otros. O sea, ya no que alguien me sostenga a mí mi fe, sino que yo sostenga la fe de otros. O sea, eso es madurez espiritual. Porque uno a veces dice, ay, necesito que alguien ore por mí, ¿verdad? Necesito que alguien interceda por mí, ¿verdad? Y se vale, porque a veces uno aún no este, tambalea su fe, tambalea su fe y a veces necesitamos, y aún uno ya con años en el Evangelio también necesita también que otros nos ayuden en oración. Pero el ser capaz de orar delante de Dios por las necesidades propias y también llevar las cargas de otros, eso ya es la madurez espiritual, ¿verdad? Que Dios busca en nosotros, de también soportar las cargas y llevar las cargas unos de otros, ¿verdad? No quedarnos en el egoísmo de que no, solamente tengo mis cargas y yo se las comparto a otro, ¿verdad? Y yo no agarro cargas de nadie más. No, o sea, yo comparto mis cargas con la otra persona y también tomo las cargas de la otra persona como mías, ¿verdad? Eso es, este, cuando uno llega a esa madurez espiritual. Y Pablo, un hombre que sostenía la fe de otros, que discipulaba a otros, que aunque él sufría tribulaciones y angustias, aún en medio de esas cárceles, él les escribía a Timoteo, y tú sigue y no dejes la fe, y haz lo que yo te he enseñado a los filipenses, ¿verdad? Aunque sé estar en la riqueza y en la pobreza, eh, o sea, era de ejemplo, ¿verdad? A otros. Y yo sé que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos capaces de llegar a ese punto de ¿qué es esto, pa? Del- del- ese cristianismo en el siglo, ok, en los siglos del siglo I, ¿verdad? Cómo empezaron los apóstoles. O sea, fíjense, el cristianismo en los tiempos de Pablo, más o menos es en lo morado fuerte, ¿verdad? Lo morado fuerte. Y luego en lo morado más claro es el siglo II. Y fíjense, en el siglo III, fíjense hasta dónde llega. O sea, qué impresionante, ¿verdad? Y recordemos que en el siglo III fue donde fue la persecución ay, se me olvidó el nombre de este emperador, de, de Diocleciano, ¿verdad? Que fue la más fuerte de todas. Entonces, pero sí, hermanos, necesitamos llegar a ese punto de que nuestra fe esté bien cimentada, que nada nos mueva, hermanos, que si viene alguna persecución, no nos mueva, o sea, que podamos estar firmes, ¿verdad? Que si a lo mejor viene escasez, que sigamos, ¿verdad? Aferrados a Dios. Y yo sé que Dios está preparando nuestra vida y nuestro corazón para estar firmes en la fe, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. eh, la venida de Cristo está cerca, hermanos. Y mire, yo sé que muchos teólogos, algunos dicen que
el último tiempo va a ser un tiempo de avivamiento. Yo difiero en esa parte, hermanos. Yo difiero, porque la Biblia habla más de apostasía que de avivamiento en los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y si usted lee las cartas de Pablo, de Pedro, ¿verdad? Siempre dicen que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, ¿verdad? Y escucharán espíritus engañadores, ¿verdad? Doctrinas de demonios y muchos, eh, la palabra apostasía significa ir en un camino y moverse a otro. Es decir, iba uno bien en un camino y se desvía hacia otro lado. Eso es la palabra apostasía, ¿verdad? Y yo lo he empezado a ver en muchos lados, ¿verdad? Como personas creyentes, cristianas, han abandonado el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, afirmémonos, hermanos, afirmémonos, en el camino de Dios, porque pues este, y preparemos nuestro corazón para si en algún momento tenemos que pasar por una situación así difícil, pues pues tener el valor de aferrarnos a la cruz, a Dios, a nuestra fe, aunque nos cueste nuestra propia vida. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por exhortarnos, Señor Jesús, con tu palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, por mostrarnos, Padre,